Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Como bien ustedes conocen, en el año 2015 sometimos un anteproyecto de ley ante el Congreso de la República con la finalidad de que se constitucionalizara la vida nacional. Es decir, como la Constitución señalaba en su artículo 63, número 13, que había que educar en Constitución en todas las escuelas públicas y privadas del país, universidades, etcétera, con la finalidad de tener hombres y mujeres conscientes de sus derechos y deberes para así lograr vivir en una sociedad pacífica, para poderlo y desarrollarla conforme a todas las potencialidades que tiene un pueblo, pues había que educar a la población. Y también decíamos en otras ocasiones, en medio de los videos que hemos venido subiendo para ayudar o contribuir con la sociedad en la lucha contra la ignorancia cívica, ética y moral, y de conocimiento del manejo del Estado y de valores patrios. Ese trabajo lo hemos venido realizando sostenidamente durante años ya. O sea que además de lo que sometimos al Congreso, que no lo aprobaron, nosotros continuamos una lucha de llevar mensajes de lucha contra la ignorancia. Partíamos de varios criterios. Partíamos del criterio de Juan Pablo Duarte, que entendía, según él, que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. O sea, no puede haber una democracia sin demócratas y no puede haber demócratas sin conocimiento de la democracia. Además, nadie va a defender lo que no conoce, y si lo conoce mal, lo va a defender de una manera que no le conviene al país. Entonces, para que se puedan llevar a cabo luchas en orden, vinculadas al mandato de la Constitución, nosotros entendimos que aquí lo que había que hacer era que se cumpliera con la ley y punto. Eso lo decía Juan Pablo Duarte. Luego Juan Bosch decía en la juramentación de su gobierno en el 1933 que en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Vuelve entonces tanto Duarte como Juan Bosch a hablarnos a nosotros de la importancia de la ley. Fernández Domínguez, que fue el principal prohijador de la formación del movimiento constitucionalista para reponer al profesor Juan Bosch y también para que volviéramos a la Constitución y se respetara la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1963, él decía que no podíamos vivir sin reglas. ¿Qué sería de un país donde cada uno hiciera lo que le diera la gana? Y entre uno de sus pensamientos, siempre lo decimos nosotros, al concluir nuestras reuniones en la fundación, él decía que nadie hay más libre que aquel que se somete a sus deberes. Entonces, por eso nosotros hemos insistido en el conocimiento de los derechos fundamentales de la sociedad. Estamos hablando de una sociedad que progrese armónicamente con las contradicciones que haya que tener, con las aclaraciones que haya que tener, pero sabiendo que tenemos que preservar esa democracia. Esa democracia que tenemos hoy es el producto de mucha lucha del pasado. Tenemos la lucha de la independencia, tenemos la lucha de la restauración, tenemos la lucha que se dio en la Revolución Constitucionalista, Revolución y Guerra Patria, porque hubo que defender la soberanía nacional. Y también nosotros hemos visto cómo en 59 años el caudillismo, el mesianismo han querido florecer, pero vimos ahora como la reforma constitucional que sometió el presidente de la República, bueno, pues elimina el mesianismo y el caudillismo, porque ya ninguna persona puede ser
presidente más de 2 veces. Se logró ponerle un candado, es decir, cerrar la llave de manera legal al continuismo que tanto dolores de cabeza nos ha dado a la República Dominicana. Entonces entramos a una nueva fase, hemos dicho nosotros, que es la fase donde la democracia constitucional que planteó el coronel Camaño cuando se iba del país allá en enero del 1966, esa democracia constitucional se pueda vivir, para que estemos acorde entonces con los artículos 7 y 8 de la Constitución, que nos habla del Estado Social y Democrático de Derecho y sus funciones. Entonces, obligatoriamente hay que educar al pueblo. La ley 33-18 nos obliga en su artículo 34, obliga a los partidos políticos a educar en Constitución, a educar en valores cívicos, éticos, morales, conocimiento del manejo del Estado. Todos los partidos políticos tienen que hacer ese trabajo para cuando lleguen al poder, tener un partido que está dirigiendo lo que tiene que dirigir, coordinado con la oposición y el pueblo hasta donde pueda llegar, pero que realmente haya una guía del cual no se salga el gobierno que está conformado por el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hemos visto cómo han habido, cómo se han manifestado en los gobiernos, se han manifestado acontecimientos tan deprimentes y chocantes con el propósito de los padres de la patria, que vimos ahora 2 personas que están detenidas por el asunto del manejo de la información, de la investigación, lo que le corresponde al Estado. Entonces lo hacían personas al margen del Estado o al margen de esas instituciones fundamentales, porque lo que le correspondía, por ejemplo, al DNI, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en sus diferentes fases de investigación, lo estaban haciendo inclusive personas que nada tenían que ver con esas estructuras, sino a través de unos contratos que ahora están en cuestionamiento. Los partidos tienen que prepararse para gobernar. Vimos que el presidente, repetimos, logró la reforma constitucional, pero el presidente no pudo lograr ahora la reforma fiscal necesaria en este país, la reforma fiscal, pero esa reforma fiscal evidentemente tiene que ser sometida a discusión para consenso, de manera que se dé la mejor decisión en favor de todo el pueblo dominicano. Lo que evaden los impuestos, que no lo evadan en la cantidad que lo están evadiendo, que lo paguen. Las exenciones fiscales que se limiten. La capacidad operativa para cobrar esos impuestos, que se luche por tener hombres y mujeres con la capacidad ética y moral suficiente para no embolsillarse la parte que deben cobrar de impuestos, y tener políticos que realmente puedan administrar transparentemente esos impuestos que se pagan, que como lo indica el artículo 246 de la Constitución, que establece que la supervisión y control de los fondos públicos está en poder del Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Bueno, no se ha podido. Se presentó la reforma constitucional, se presentó, ganó el presidente, ganó la propuesta del presidente porque tiene mayoría congresual. Esa mayoría la ganó el presidente. Recuérdense que en una rueda de prensa que hicimos el 7 de enero del 2022, lo que planteamos en la rueda de prensa. ¿Para qué lo hemos convocado? La Fundación de Militares Constitucionalistas y Veteranos Civiles de la Guerra de Abril de 1965 han convocado la prensa nacional para seguir contribuyendo con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en la República Dominicana, que tiene como su principal enemigo, entre otros, el mesianismo político. Los presidentes se quieren eternizar, los que aspiran a ser presidentes también, los funcionarios también, y eso hay que terminar. También tenemos el inconveniente del reeleccionismo a destiempo.
todo eso atenta contra la democracia, porque detrás de una campaña de reelección viene el soborno, viene el clientelismo, viene la acumulación de recursos provenientes de las arcas del Estado. También la responsabilidad que tiene el comité político del PLD en los asuntos de corrupción que ha habido en la República Dominicana, así como la ignorancia política a que ha sido condenado el país durante muchos años. Para terminar con esos 4 males, tenemos 4 propuestas que le damos a conocer a través de este medio al país. La número 1 es que para evitar el mesianismo político, eso que los partidos dependan de una figura, no de programa, no de propuestas, no de educar a la base. Le estamos solicitando al expresidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández que renuncien públicamente a las aspiraciones presidenciales para el 2024. Que le digan claro al país que ellos no se van a elegir de nuevo, que ellos le van a abrir las puertas de la democracia a sus partidos para que nuevas figuras emerjan al panorama político nacional. Ya ellos fueron presidentes, ya deben de cesar en esas aspiraciones. En segundo lugar, le estamos solicitando al comité político del PLD, ese comité político que se adueñó de las posiciones de mando del Estado, hoy que muchos están siendo acusados de corrupción, que salve la honra de ese partido, llegando a un acuerdo con el Ministerio Público acerca de delaciones realmente premiadas, donde se investiguen a los acusados y el comité político, al intervenir, se dé cuenta que pueden ser condenados a tantos años, que con la delación premiada y con la devuelta de los recursos pueda lograr que esos acusados salgan del problema de los tribunales pronto y puedan reincorporarse, si así el partido lo requiere, a la vida política nacional. En tercer lugar, hacer el llamado al presidente Luis Abinader para que no caiga en los lazos de la soga de la reelección a destiempo. Que pare eso como lo hizo una vez y que se dedique a hacer lo que está haciendo, que es resolver los grandes problemas nacionales, que lo está haciendo muy bien. Y que si la solución de los problemas nacionales lo van a llevar a él a ser preferido, que lo lleve. Pero que evite que antes del 7 de julio del 2023, que es cuando se abren las campañas internas de los partidos para las primarias, eso se está discutiendo en la calle. Que lo evite. En cuarto lugar, solicitar a la Junta Central Electoral que asuma el compromiso de que los partidos políticos preparen un programa de educación cívica, ética, moral, patriótica y de conocimiento del manejo del Estado de todos sus miembros, a los fines de que en las próximas elecciones, ya capacitadas las personas que van a participar en la escogencia de diputados, diputadas, senadores y senadoras, alcalde, alcaldesa, regidor y regidora, sepan depurar antes de votar y podamos tener instituciones de Estado que respondan al cumplimiento de la ley. Eso sería fortalecer las instituciones democráticas del país, que es lo que señala la Constitución de la República y también la Ley 33-18, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Donde nosotros le decíamos al presidente, decíamos 4 cosas. Primero,
que el expresidente Leonel Fernández y expresidente Danilo Medina no deberían presentarse en las elecciones del 2028. Leonel se presentó y perdió. El presidente le dijimos que en ese año no podía someter otra vez la reforma constitucional que él quería porque no había ni mayoría y tenía que hacer un trabajo donde él se ganara ese Congreso como se lo ganó. Nosotros dijimos en esta rueda de prensa que la Junta Central Electoral tenía que supervisar la educación de los partidos, porque si se le dan a los partidos unos recursos y de esos recursos un 10% tienen que ser utilizados en la educación interna de los partidos para poder vivir en democracia, como manda la democracia, no se puede continuar haciendo elecciones bajo soborno por la inconsciencia de la sociedad y por la inconsciencia de los sectores de poder que pagan para ser candidatos, muchos de ellos, que pagan para que gane un presidente, para después tener el poder del Estado en sus manos y no lo tenga el pueblo que votó y que los diputados, regidores, senadores, senadoras, que le deben de servir al pueblo, que le sirven entonces a quien le pagó, a quien le proporcionó el dinero, en fin, no puede seguir así. Como esto no puede seguir así, nosotros hoy, los militares y combatientes constitucionalistas, inauguramos un nuevo programa de orientación pública en términos cívicos, éticos, moral, valores patrios, conocimiento del manejo del Estado. Para eso nosotros conformamos un mapa de presentación de figuras históricas que han sacrificado su vida en beneficio de la democracia que tenemos hoy. Ese programa lo inauguramos, es un programa que se va a llevar a cabo todos los domingos de 10 a 11 de la mañana en Telecable Dominicano, el 20, que es el que hemos publicitado, el Telecable Dominicano. En ese programa nosotros presentamos todas las figuras que nos han servido de referente para nosotros tener la República Dominicana de hoy, lo que han inspirado con su sacrificio, con su sangre. Ahí pusimos a Enriquillo, pusimos a los padres de la patria, Duarte, Sánchez, Mella, pusimos a General Gregorio Luperón como héroe de la Restauración, pusimos al profesor Juan Bosch por su postura cívica y su honestidad y dignidad demostrada en sus 7 meses de gobierno. Pusimos también al doctor José Francisco Peña Gómez, que fue un demócrata que luchó por el fortalecimiento de la calidad de la democracia, por el respeto a la dignidad humana, a la libertad de este pueblo. Fue quien llamó a la revolución después que el capitán Mario Peña Tavera y su grupo había comenzado la revuelta de abril o el levantamiento de abril para que Bosch volviera y la constitución sin elecciones, para que se respetara las elecciones del 20 de diciembre de 1932 que fueron violentadas el 25 de septiembre cuando se le dio un golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Entonces, es Peña Gómez quien llama al pueblo le oye y el pueblo respalda a los militares. Se derroca al triunvirato ya el 25 de abril, al otro día. Los grupos de San Isidro y la Embajada Americana se niegan a aceptar la juramentación de Molina Ureña, que fue el presidente que se eligió en lo que llegara Juan Bosch, y se inicia una guerra civil y luego los de San Isidro pierden esa guerra civil y llaman la invasión norteamericana y es combatida también. Bueno, ahí aparecen todas esas figuras, el coronel Camaño, que fue ese coronel que dirigió el proceso de la Revolución de Abril con un gobierno constitucional en armas. Ahí tenemos a Fernández Domínguez, que fue el ideólogo de la formación del movimiento constitucionalista. Ahí tenemos nosotros al coronel Lora Fernández, que murió en la batalla del Matún. Ahí tenemos a Yolanda Guzmán, una dominicana que se lanzó a la lucha y fue fusilada una vez que fue detenida. Ahí nosotros vemos al coronel Montearach, esa figura legendaria del cuerpo de hombre rana. Ahí en ese mapa nosotros tenemos también la presentación de una paloma que nos trae la Constitución como guía del aprendizaje para vivir en una sociedad pacífica, próspera y feliz. Ahí tenemos nosotros también el cuadro de los guardianes de la Constitución, donde
expresamos nuestro repudio a la corrupción y la impunidad, y donde damos detalles de qué se persigue con el soborno, el daño que se le hace. Nosotros entonces, en el día de hoy, inauguramos este programa con la asistencia de varios compañeros a la misma, compañeros combatientes civiles y combatientes también militares al 24 de abril de 1965. Ahí nosotros le dimos una recomendación al presidente de la República. Hoy, dado el hecho del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, dado el hecho de que hubo una revolución, de que esa revolución quiso ser traicionada, de que esa revolución ha sido defendida por nosotros, de que hemos llevado la orientación al pueblo, dado que todo se ha dado, se ha hecho, lucha contra la corrupción que enfrentamos, lucha contra la modificación arbitraria de la Constitución, ahora la lucha es contra la ignorancia cívica, ética, moral, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Es obligatorio que todo militante del partido, todo militante, todo dirigente de los partidos, de la dirección máxima a la dirección de un pequeño grupo de compañeros en una sección o paraje, conozcan el programa del partido, participen en el programa del partido, se preparen para cuando tomen el poder no tengan que buscar a dos jóvenes que no militaron en el partido para que se encarguen entonces de espionar, del espionaje, de vivir chantajeando a la gente porque manejan la información que es una seguridad del Estado. Eso es un bochorno y eso quiere decir, compañeros, en términos definitivos, que en la República Dominicana, compañeros, los partidos políticos han sido un puente entre la corrupción y la ignorancia para que el soborno y el poder de los ricos se inquisten en los gobiernos y hagan y deshagan lo que tienen que hacer y con una política mediática impiden que el pueblo conozca porque el pueblo no lo han preparado para entender cómo se debe manejar el país y se hagan elecciones como se hacen siempre por el dinero que tienen acumulado, lo que han robado al pueblo, y entonces compran a los líderes políticos y los líderes políticos sobornados entonces una vez ganan comprando el voto, tienen que darle los cargos a un grupo de gente que el pueblo no conocía, pero que el pueblo entonces recibe de ellos el mal pago de la corrupción y de muchos líderes que actúan en contubernio con esos grupos. La lucha contra la ignorancia es el próximo paso, y al presidente de la República, que ayer retiró la propuesta de la modificación de la reforma, que si algún día piensa en volver a proponerla, el pueblo tiene que conocerla internamente, los partidos tienen que conocerla. Licenciado Luis Abinader, lo que va ahora es que usted proclame, obligue al ministro de Educación, Ángel Hernández, que se ponga en vigencia el artículo 63, numeral 13, que ordena educar en Constitución para que podamos vivir una vida pacífica en este país y próspera, para que tengamos ciudadanos y ciudadanas con conocimiento de sus derechos y deberes, para que todas esas cosas que va a hacer el presidente, el pueblo la haya ya digerido y la pueda defender, porque el país necesita tener un presupuesto que cubre el déficit que hay aquí en inversiones, en calidad de vida para el pueblo dominicano, y que la parte del más pobre no se toque, que definitivamente se toque la parte de los que evaden. Esa evasión fiscal que constituye un 5% del Producto Interno Bruto, hay que detenerla para que los recursos bajen al pueblo. Pero a usted, presidente, que ha tenido la gloria de poner un candado para defender la democracia, a usted le toca ahora, como elemento número 1, proclamar la lucha contra la ignorancia cívica como el objetivo inmediato a lograr en la República Dominicana. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! Bendiciones a todos. Quisqueyanos valientes
valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.